Hola chicos, Química 18. Empezamos el capítulo 9 que titula Elementos químicos no metálicos. Y tiene unos cuantos epígrafes que iremos viendo en sucesivos vídeos. El primero, el hidrógeno. Isótopos. Nos dirá del hidrógeno porque su colocación es un elemento especial que la tabla periódica se ha dudado mucho si ponerle a la izquierda o ponerle a la derecha como metálico o no metálico. Luego nos habla del hidrógeno en concreto, obtención del hidrógeno, y daremos paso a la escalada que está viendo en estos momentos por producir hidrógeno a escala industrial y sobre todo fácil y barata para proponerla como el supercombustible de la locomoción del futuro. Propiedades físicas, luego sus compuestos, los famosos hidruros, propiedades, clases de hidruros, y luego ya pasa a los halógenos, puesto que hemos visto elementos químicos no metálicos, a los halógenos, el cloro, flúor, bromo, yodo, etcétera, todos esos. Cómo se obtienen los halógenos, obtención de los hidruros o sales de los halógenos, combinaciones oxigenadas de los halógenos, que eran los ácidos osácidos, si recuerdas, el oxígeno y el nitrógeno como otros elementos fundamentales de estos no metálicos, energía de disociación, comportamiento químico, etcétera, y como colofón, un estado especial del oxígeno triatómico, que es el ozono. Bueno, empezamos con el primero, que era el hidrógeno. El hidrógeno. Este gas, este cuerpo simple donde puede haberlos. En la estructura atómica, y un átomo era unas fuerzas equilibradas. La mínima expresión de las partículas que conocemos como más simples, sin meternos en todas las posteriores que se han ido encontrando, entre protones y electrones y neutrones, los tres. La más simple combinación pues es un protón, señores, un protón, y compensado con un electrón. Y esto sería el hidrógeno. El hidrógeno es gas, por supuesto, a temperatura normal. Hay que bajar casi hasta el mismísimo 0 Kelvin. Pocos grados le faltan para obtenerlo en estado que no fuera gas. Incluso, claro, a fuerza de enfriamientos y además, teóricamente, no sé si se ha conseguido en la práctica, pues llegaríamos a hielo. Perdón, hielo no en cuanto al agua, sino hidrógeno sólido, luego hidrógeno líquido, etc. Es algo que no había supuesto yo. Es el cuerpo, la sustancia, el hidrógeno, más abundante en la creación conocida hasta ahora, en el universo conocido hasta ahora. Hasta un 75%. Luego nos dará alguna explicación de qué forma y dónde. Muchas estrellas son condensaciones de hidrógeno en estado de plasma, que se llama. Es decir, un estado intermedio entre los gases y las condensaciones a altísima temperatura, el plasma. En otros momentos y en otros vídeos hablaremos más de esa textura que se está poniendo más de moda cada vez. ¿Por qué? Pues porque vamos teniendo medios de conseguirlo. Ese estado, el estado de plasma. Dice, el primer lugar de la tabla periódica la ocupa el hidrógeno, cuyo átomo está constituido por un protón en el núcleo, alrededor del cual gira un electrón. Por su tendencia a perder el electrón, convirtiéndose en un ion positivo, si pierde un electrón, quedaría solamente el protón, que químicamente se entiende pues como
un átomo cargado, sí, solo de un protón constituido, pero eso sería un un hidrón, creo que se llama, pero bueno, espérate, convirtiéndose en un ion positivo como los metales alcalinos. Figura en la tabla encabezando el grupo 1, en la tabla periódica encabezando el grupo 1. Su número atómico es Z, su número atómico es Z, que es igual a 1, que se corresponde con el número de electrones que siempre tiene que ser igual al número de protones. O sea, un número atómico 1 es que tiene un electrón y un protón. Sin embargo, la masa, que se representa por la letra A, y que hay libros que te la ponen aquí a la izquierda y hay libros que te la ponen a la derecha, la masa, entonces ya es la masa que es un concepto similar al de peso atómico, pero no igual, tiene sus disquisiciones, y también a la masa relativa, cuando no se trata de la del hidrógeno, sino la de otro cuerpo, porque la masa de los átomos está relativizada a una masa unidad, y precisamente esa era la masa del hidrógeno. Entonces, cuando de otro cuerpo nos digan masa tanto, ¿qué hemos de suponer? Masa relativa, masa absoluta, normalmente masa relativa, que es el número de veces que contiene el peso al átomo de hidrógeno. Y dentro del átomo de hidrógeno, el único que pesa, el único que cuenta, es el protón. O sea, comparando, y en una comparación vulgar y fuera de aquí, si cogemos un cerdito bastante voluminoso y se le posa un mosquito encima, que duda cabe de que ese cerdo con el mosquito encima pesa más. Sí, no cabe duda. Ahora, ¿cuánto más? ¿Qué relación hay entre el peso de ese mosquito y el peso del cerdo entero? Bueno, pues viene a ser algo parecido el peso del electrón del mosquito con respecto al peso del protón. Por eso el peso del protón, que es similar, muy similar, casi igual al de la otra partícula, el neutrón, pero que aquí no hay ninguno, de momento no hay ninguno, en el hidrógeno. Así que su número atómico sería 1. Y su masa atómica, pues también 1. ¿Cómo se representan en dibujo? Bueno, pues suele representar el protón como un circulito, una bolita, y el electrón dando vueltas, pero no lo colocan en círculo como lo he hecho yo, sino en elipse. El electrón, también como otra bolita, girando, ya sabes que no solo alrededor de él, sino también de sí mismo, con el famoso spin. Y que hay átomos de hidrógeno que tienen electrones con un spin determinado y otros átomos de hidrógeno que tienen spin contrario. Esto les va a dar más facilidad para asociarse de dos átomos en algo más estable, en algo más duradero, en algo que aguante los embates del entorno, que eso es lo que es una molécula, conjunto de átomos con estabilidad. Y lo hacen un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, por eso a la molécula se le representa por H2, es decir, dos átomos de hidrógeno. Es precisamente en esta configuración de 2 en 2, dados de la mano, cómo se les coge para pasarles el test. Para pasarles el test de sus propiedades físicas. Oye, ¿cómo eras? ¿Cómo eres? ¿Qué densidad tienes? ¿Qué punto de ebullición? ¿Qué punto de esto? ¿Qué punto del otro? ¿Cuál es tu potencia de tal? ¿Tu potencia de cual? Todo eso se coge sobre la molécula. Pero lo vamos a ver.
y en el enlace covalente que hacen de un átomo con otro átomo, pues mira, la solían representar así. Aquí estaría el protón de este de aquí, el positivo, aquí estaría el protón de este, y aquí estarían los electrones dando vueltas, englobando con un enlace covalente, que suele a veces mostrarlo en forma de ochos, es decir, de forma que los dos electrones abrazan, recorren, sacian las agencias electrostáticas de los núcleos, que eso es el enlace covalente, así. Y hay otros que lo ponen pues así. O sea, estos serían los protones y aquí estarían los dos electrones. Y esto sería la representación de la molécula H2, biatómica. El hidrógeno ordinario, es decir, mira, el globo este está inflado de hidrógeno, ten cuidado, no arrimes una cerilla que puede explotar. Bueno, pero ese hidrógeno ¿son iguales todas las moléculas? ¿Cada uno de sus átomos son iguales? ¿O hay átomos un poco diferentes dentro del hidrógeno? ¿Habrá hidrógeno de primera, hidrógeno de segunda clase? ¿Se llamarán a su vez de la misma manera? Pues mira, el hidrógeno ordinario es una mezcla de dos isótopos. Isótopos, que es una palabra que significa iso, el mismo, topos, lugar, es decir, que están colocados en el mismo lugar de la tabla y que rellenan los mismos espacios dentro de las nomenclaturas de la ciencia, están en el mismo lugar, son isótopos. El hidrógeno ligero o prótigo, es decir, el hidrógeno ligero o prótigo, que tiene pues un protón y un electrón, un protón y un electrón, un protón positivo y un electrón negativo. Bueno, y se le llama hidrógeno ligero. Es el más abundante dentro de ese globo, dentro de ese gas que te dicen que es hidrógeno, el 99,9, pues casi todo, y tanto, casi todo, el 99,9% es de protón. De símbolo, lógicamente, de símbolo H, número atómico 1, masa atómica, que la pueden poner o aquí o aquí. Masa atómica 1, que sería la masa del protón, y número atómico 1, que sería este 1 y también este 1, lógicamente. Los que están opuestos en carga eléctrica. Luego está el hidrógeno, si a este se le llamaba ligero, hay otro que es el hidrógeno pesado. A ver, ¿por qué le llaman pesado al hidrógeno? ¿Cómo se le llama? Se le llama deuterio. Deuterio. El símbolo es H, número atómico 1, un protón, un electrón, pero masa atómica 2. ¿Por qué su masa atómica es un 2? Porque tiene un protón, un electrón que le neutraliza, pero además tiene otro que eléctricamente ni pincha ni corta, es neutro, por eso le llaman el neutrón. Tiene un neutrón, pero no tiene relevancia eléctrica, de campos eléctricos, pero sí de masa, puesto que un neutrón es aproximadamente tan pesado como un protón. Entonces, a la hora de considerar la masa de todo este conjunto, de estas tres partículas, al electrón le decimos, tú eres el mosquito, piérdete, pero este es 1 más 1, 2. Así que por eso su masa en el hidrógeno pesado o deuterio es 2.
Además de esto, se fabrica artificialmente un tercer isótopo, el tritio. El tritio, incluso un cuarto, se fabrica artificialmente, es decir, no está en la naturaleza, pero cuando este libro se escribió ya habían logrado formar el tritio, que en realidad sería pues un protón y un electrón, que eso no hay quien lo cambie, porque si no dejaría de ser hidrógeno, un protón y un electrón, pero tendría dos neutrones, de forma que la masa de los pesados, de los neutrones más el protón, serían 2 más 1, 3. Así que el tritio sería número atómico 1 y masa atómica 3. Y luego, a partir del 2001, se hizo el 4, que no te pongo el nombre, y luego se hizo hasta el 7. O sea que tenemos que imaginarnos en el núcleo 7 bolitas, de las cuales 6 serían neutrones y un protón. Y a su lado, custodiando a ese rebañito, como de rinocerontes ahí puesto todos juntos, una estrellita veloz y fugaz que sería un electrón. Hasta 7. Del primero de estos isótopos se forma, del protio, se forma pues el agua ordinaria en su combinación con el oxígeno. Es decir, el hidrógeno que hay en el agua, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, es del protio. Del protio. Y formaría pues el H2O, 2 hidrógenos con un oxígeno. Del segundo, del deuterio, o sea, del protio, saldría el agua normal. Del deuterio, si cogiéramos una proporción donde fuese relevante, es decir, ya notoria, el isótopo del deuterio, esto daría a un agua especial que sería 2 de deuterio con un oxígeno. A este agua se le llama agua pesada, que parece ser que existía y sigue existiendo de forma natural en países o en latitudes muy extremas, en los polos. Y cuentan, y aquí yo te lo diré así por los pelos y tú puedes refrendarlo en internet, que para la construcción de la bomba atómica y las investigaciones de la energía nuclear era importante la función del agua pesada como retardador de las píldoras que se mandaba a chocar contra el átomo. Ya sabes que uno de los problemas en la fisión o rotura del átomo, que fueron las primeras bombas y las primeras consecuciones de energía atómica, la velocidad del disparo, que normalmente disparaban neutrones, un neutrón contra un núcleo para romperlo, si llevaba mucha velocidad, el protón traspasaba el núcleo y no lo partía. Y si era menor la velocidad de la crítica de la requerida, entonces ese protón caía en el rebaño y pasaba a formar parte del núcleo. Era importantísima la velocidad crítica, la especial, que lograba impactar con el núcleo y partirlo. Y en esa partición, en esa fisión, era donde se desprendía esa cantidad de energía enorme, que luego se vio que era pues pérdida de parte de masa, parte infinitesimal casi de masa, que se convertía en energía. Y ahí el señor Einstein pues, nos hizo esa conmutación de energía en masa y de masa en energía. Bueno, pues el agua pesada tuvo esa trascendencia en los retardadores de esto. Y el tritio parece ser especialmente abundante en las estrellas y se hace intervenir en la llamada
bomba de hidrógeno o bomba H. El tritio. El tritio, ahora ponerle aquí el peligro. Se hace intervenir en la famosa bomba H. Dice en la adjunta tabla, y pone aquí una tabla comparando los tres, bueno, que ya te lo he puesto, protio, deuterio y tritio, prácticamente es esta. Sus símbolos pues sería el H, 1 de número atómico, 1 de masa, el deuterio, aunque en realidad químicamente en la tabla no se pone la D, se sigue poniendo la H, pero advirtiendo de que sí, el número atómico es 1, pero su masa atómica sería 2, y con el tritio, por lo mismo, con la misma advertencia, de número atómico 1 y masa atómica 3. Y luego, entre paréntesis, pues nos pondría los otra simbología admitida, este como H normal, este como deuterio y este como tritio. Su masa, medido en unidades atómicas, la masa del protio es de 1, casi 1 total, pero todavía tiene 81 10 milésimas ahí arrastrando. Que luego dirán, bueno, pues como tenemos que coger alguno como base, como metro, hagamos que el hidrógeno sea prácticamente nuestro 1. Y es cuando comparado con este peso del hidrógeno, o masa, se van comparando todas las masas relativas del resto de los átomos. El deuterio tiene un 2 entero y luego 147 10 milésimas, y el tritio, pues lógicamente el entero el 3 y también 0,171 10 milésimas. La abundancia, pues al hidrógeno 1 le da una abundancia del 99,98, que nosotros dijimos %, y al deuterio le da una abundancia del 0,016%. Es decir, en peso y en volumen, bueno, no sería lo mismo peso que volumen, vamos a remitirnos solo a los pesos, sería un 16 milésimas %. Actualmente se habla, decía mi profe, hace unos cuantos añitos que ya lo escribió, se habla de la existencia de un cuarto isótopo de hidrógeno de masa atómica 4. Dice, pero no está aún confirmada. Le gustaba estar al tanto de los adelantos, pero claro, fíjate que esto se llegó a hacer en el 2001. Y luego, a partir del 2003, se hicieron del 5, el 6 y el 7. Las moléculas de hidrógeno son las moléculas de hidrógeno, que ya te he dicho antes, que los dos átomos, un átomo no tiene estabilidad. Un átomo, él se agarra a lo primero que encuentra, para reaccionar con él. Y es muy curioso porque puede reaccionar en un sentido y en el otro, como electronegativo y como electropositivo. Y ya lo veremos. Puesto que al tener en electrovalencia una situación no extrema, sino más bien centrada, puede actuar con unos cuerpos en un sentido como ion positivo y con otros cuerpos como ion negativo. Dice, las moléculas de hidrógeno son biatómicas y están unidas por fuerzas de Van der Waals. Es decir, estas moléculas de H2, que tenían enlace covalente de dos átomos de hidrógeno, ¿cómo se unen o qué relación tienen con sus compañeras? Pues tienen la interacción de las fuerzas de Van der Waals. Dice que son fuerzas llamadas también de dispersión, que les permiten estar dispersas. Debido a que están saturadas, claro, cada una está muy satisfecha consigo misma, no necesita de las otras y puede estar dispersas, pero unidas por unas fuerzas más débiles, que eran las que llamábamos fuerzas de Van der Waals, que tienes un vídeo exclusivo para ello. Y carecen, por lo tanto, de momento dipolar. No tienen
una ¿cómo se dice? Una separación entre el positivo y el negativo, que es lo que formaría un dipolo, es decir, una extremización, el positivo a un lado, el negativo al otro, que eso sería una polarización. No tiene polarización, es decir, están las dos perfectamente equilibradas, con sus átomos ahí, lo positivo y lo negativo, y no presentan polarización. Los átomos de hidrógeno se unen, ya lo hemos dicho, por enlace covalente, para formar la molécula, siempre que los espines de los electrones periféricos, el electrón de un átomo y el electrón de otro, sus espines sean conjugados, es decir, sean lo que se llama también antiparalelos. Antiparalelos. Esta unión da origen a 3 clases de moléculas. Claro, si tenemos estos isótopos, pues el tritio no entra a formar parte, pero sí que se conocen y se dan estos 3 tipos de moléculas entre átomos de protio y átomos de deuterio. La más normal, la molécula de hidrógeno, estaría formada por un átomo de protio con otro átomo de protio, que esto sería, pues, con enlace covalente, luego tenemos otra que sería de un protio con un deuterio, y por último otra de un deuterio con otro deuterio. Estas serían las moléculas posibles, predominando notablemente, lógicamente, las del hidrógeno ordinario, que son las que conocemos como H2. En la unión de los átomos para formar la molécula H más H igual a H2, se liberan, es decir, en esta reacción de juntarse un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno y formar la molécula de hidrógeno, se liberan, es decir, exotérmica, se liberan 103,5 kilocalorías, o calorías grandes, kilocalorías por mol. El mol, si lo quieres saber en volumen, recuérdalo, una molécula de cualquier gas ocupaba los 22,4 litros. O sea, para producirse 22,4 litros de hidrógeno a partir de sus átomos, habría liberado 103,5 kilocalorías. Y la misma cantidad de energía habrá que gastar si se quiere disociar. Si queremos coger este hidrógeno molecular y pasarlo a hidrógeno atómico, tendremos que darle esta misma cantidad, 203,5 kilocalorías por mol. Se trata, pues, de una unión covalente muy fuerte, es decir, esta energía es grande, que solo se consigue romper por la acción del arco eléctrico, que proporciona, al saltar la chispa entre los dos electrodos, proporciona mucho calor, o mediante un gran calentamiento a 3000 grados Kelvin. Si quitas los 273, pues te quedan los 2700 y pico grados de temperatura para poder disociar la molécula de hidrógeno. O sea, tienes que poner el gas hidrógeno a esa temperatura para que sus átomos se separen y queden lo que se llama en estado atómico. Dice, mediante un gran calentamiento, dice, solo se consigue, o sea, no todo el volumen se consigue disociar a esa temperatura, solamente un 15% del hidrógeno. Y hay que llegar a los 6000, es decir, a 3000 grados Kelvin, disociaríamos solamente un 15%. Un 15% con 3000 grados Kelvin.
Sin embargo, para llegar prácticamente al 100%, para llegar al 100%, deberemos elevar la temperatura a 6000 grados Kelvin. El hidrógeno se encuentra libre en la fotosfera solar. En la fotosfera solar. La fotosfera, de las partes en las que estudiamos la composición del Sol, es la que lleva la luz, foto, la que da la luz. Pues ahí se encuentra libre. Se encuentra también en las nebulosas de las galaxias y en gran parte de las estrellas. En la Tierra se encuentra formando el agua. También lo contienen todos los ácidos y todos los hidróxidos, que en sus fórmulas recordamos que siempre interviene el hidrógeno. Y entra a formar parte de los tejidos de animales y vegetales. Somos parte del hidrógeno. Bueno, hasta aquí hemos empezado con el hidrógeno, pero tenemos que seguir con él. Muy interesante y muy de actualidad el siguiente vídeo, que es obtención de hidrógeno, donde me voy a permitir poner junto al libro de mi profe, que nos habla de los métodos tradicionales de obtener hidrógeno, con uno de los que habría dado lugar a otro vídeo de técnica emergente que ha aparecido en la revista últimamente de energía, de investigación y ciencia, que es el hidrógeno verde. ¿Qué llaman hidrógeno verde? Y lo concibe así: una energía libre de carbono como complemento a la eólica y a la solar. Es decir, sería el triplete de las energías buenas: la eólica, la solar y la producción de hidrógeno mediante sistemas respetuosos, que es a lo que llaman hidrógeno verde. Y eso lo veremos en el próximo vídeo. Hasta ahora, chicos.